Cordial saludo, mi nombre es José Julián Ortiz Bermúdez. Hoy vamos a hablar de los medios de transporte. Transporte terrestre. El transporte terrestre es el conjunto de los medios de transporte que operan mediante vehículos terrestres, o sea, vehículos que se desplazan sobre la superficie sólida de la Tierra. La mayoría de ellos involucran vehículos dotados de ruedas, ya sea que se desplacen sobre rieles o libremente sobre la superficie. Características del transporte terrestre. El transporte terrestre depende siempre de las condiciones geográficas y meteorológicas de donde se encuentre. A menudo requiere caminos pavimentados y condicionados, conocidos como carreteras, así como de túneles, puentes que permitan surcar valles, depresiones, montañas. En su totalidad, esta infraestructura compone la vialidad de un país o una región. Ventajas del transporte terrestre. El transporte terrestre es quizá el más ventajoso a distancias cortas, combinando en general lo económico, lo práctico y la velocidad. Esta permite además satisfacer las necesidades colectivas o individuales de un transporte de pasajeros, por ejemplo, un autobús o un automóvil. Por otro lado, puede utilizarse para el transporte de carga de todo tipo, en camiones, ferrocarriles o contenedores rodantes, por ejemplo, incluso de maquinaria pesada, de materias primas o de productos delicados o peligrosos. Desventajas del transporte terrestre. Dado que su desplazamiento ocurre en la superficie de los continentes, el transporte terrestre se encuentra siempre enfrentado a los accidentes geográficos y topográficos como cruzar ríos, precipicios o atravesar montañas. Por eso supone, por un lado, la necesidad de una inversión en infraestructura y por otro, una serie de peligros inevitables. La conducción de la mayoría de estos medios de transporte terrestre recae sobre un único conductor, cuya responsabilidad y pericia depende del bienestar del cargamento o de los pasajeros, a diferencia de otras formas de transporte, en las que existe un equipo completo administrando el vehículo. Tipos de transporte terrestre. Transporte por rieles, o sea, aquellos vehículos incapaces de transitar excepto por caminos predeterminados, como las vías del tren, del tranvía o del subterráneo, a menudo deteniéndose en estaciones o paradas fijas a lo largo del recorrido. Transporte aéreo. ¿Qué es el transporte aéreo? El transporte aéreo es el servicio de traslado de pasajeros o cargamentos de un lugar geográfico a otro, mediante el uso de aeronaves, es decir, de vehículos capaces de volar. Es el mayor alcance en cuanto a distancias recorridas. Es capaz de pasar por encima de mares, continentes y accidentes geográficos, pero al mismo tiempo es el más costoso y el que mayor inversión en tecnología requiere. En la actualidad, el transporte aéreo comprende una importante rama del transporte a nivel mundial, siendo el sector más regulado y controlado de todos, en parte por su potencial de riesgo. Características del transporte aéreo. Los aviones de carga son de distinta naturaleza. Se clasifican según la tecnología que los respalde y su capacidad total de cargamento, siendo esto último un gran limitante en todo tipo de vuelos. Un avión puede poner en el aire una cantidad determinada de peso, sin importar de qué se trate su contenido. Un avión pequeño puede llegar a almacenar hasta 30 toneladas de peso en su bodega de carga. Un avión mediano puede almacenar entre 30 y 50 toneladas de peso en su bodega de carga. Y un avión grande puede llegar a almacenar hasta 50 toneladas de peso. Ventajas del transporte aéreo. Las ventajas del transporte aéreo son claras. Abarca enormes distancias de manera rápida y eficiente, conectando regiones alejadas, superando obstáculos geográficos, precipicios, montañas, así como lagos, mares u océanos, en vuelos parciales o totales, dependiendo de si hace falta repostar combustible. Esto hace que sea la mejor forma de trasladarse para una persona que viaja con pocos objetos, e incluso para cantidades relativamente moderadas de bienes en comparación con la capacidad de barcos, trenes u otros vehículos de carga. Desventajas del transporte aéreo. En contrapartida, el transporte aéreo es el método más costoso y tecnológicamente complicado de transporte humano que hay, requiriendo enormes inversiones en aeropuertos, cuyo monitoreo y coordinación del tráfico aéreo es constante. Del mismo modo son altamente contaminantes, dado que requieren de la quema de combustible fósil para propulsarse, esparciendo gases residuales a lo largo de la atmósfera en su desplazamiento. Transporte marítimo. El transporte marítimo es una forma de transporte acuático que se traslada por la superficie de los océanos. Está vinculado con los barcos y el desplazamiento de pasajeros y mercancía de una región continental a otra. Este es el método de transporte de bienes más empleado en el mundo entero, cuya propia naturaleza es de por sí internacional. También es el transporte que mayor movimiento de mercancía permite a lo largo de grandes distancias, hasta 500.000 toneladas de peso muerto en los barcos petroleros. Características del transporte marítimo. Régimen de fletamientos. Se ocupa del tráfico de mercancía en grandes volúmenes, especialmente en los rubros de grandes sólidos, o sea, materiales sólidos en granos, pequeños como minerales, cereales, etc., o graneles líquidos, o incluso productos industriales en gran número de unidades, como automóviles enteros o incluso plantas de fabricación. Régimen de línea regular.
Se ocupa del transporte de cargamento general en contenedores, generalmente consistentes en mercancía valiosa, de transporte delicado o más delicado que el rubro anterior. Este tipo de viajes realizan escalas frecuentes, tarifas estables y servicios a largo plazo. Ventajas del transporte marítimo. La gran ventaja del transporte marítimo es claramente el volumen del cargamento, ya se trate de mercancías o de pasajeros. Los barcos evitan su traslado masivo en instalaciones de distinta naturaleza. Ello implica generalmente altos márgenes de seguridad, ya que las transacciones marítimas están acompañadas de documentación legal y logística. Toda transacción está estandarizada y supervisada por la Organización Marítima Internacional. Las desventajas del transporte marítimo involucran el tiempo. Los barcos son artefactos voluminosos, pesados y lentos, que además requieren del conocimiento especializado para su conducción. Por eso los marinos mercantes realizan un entrenamiento especializado, equivalente en muchos sentidos a un estudio universitario completo.